Hola amigos, buenas noches. Hoy he visto la noticia de que Pedro Sánchez quiere poner una querella contra Santiago Abascal por unas declaraciones que hizo en una entrevista a la televisión de Argentina. Dijo que el pueblo español pronto va a desear ver a Pedro Sánchez colgado de los pies. O sea, verlo a él colgado de los pies. ¿Quién no lo quisiera ver colgado de los pies? Porque hay mucha gente que está muy mosqueada con Pedro Sánchez, está muy indignada. Está fatal de su gobierno, de su mala manera de llevar España, de su traición, de que no para de apretar los impuestos, de que nos ha complicado la vida a todos, porque como pasó con la pandemia, nos tuvo confinados en los domicilios como si fuéramos pues unos presidiarios, como si tuviéramos un arresto domiciliario, como está en la cárcel, sin ninguna libertad para circular. No se podía salir de noche, no podía salir del municipio. O sea que nos dio palo duro. Y además, pues muchos negocios, como por ejemplo la hostelería o los comercios, terminaron en la ruina porque Pedro Sánchez no consentía. Y además, esta obligación de la mascarilla, que con el tiempo se ha visto que era algo completamente innecesario, aparte de insano. Y con lo de la pandemia, pues tampoco era tan alarmista ni era tan grave como se pintaba. Era más bien pues, una especie más de gripe o de resfriado, algo que ya todos hemos conocido. Digamos más bien que fue un experimento social para ver cómo reaccionaba el pueblo. Bueno, pues Pedro Sánchez ha dicho esto, que como Santiago Abascal ha dicho que al pueblo español le gustaría verle pronto colgado de los pies, pues lo ha tomado como un insulto, lo considera un delito de odio y por tanto va a poner una querella contra Pedro Sánchez acusándole de delito de odio. ¿Qué delito? Pues haber dicho que Santiago Abascal considera que el pueblo español o buena parte del pueblo español ya le gustaría ver a Pedro Sánchez colgado de los pies. Bueno, ¿y Pedro Sánchez qué? Bueno, pues por ejemplo, esta socia que tiene en su gobierno de coalición, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dicho alguna vez de que le gustaría ver a los Borbones pasados por la guillotina, como si fuera la Revolución Francesa. Metes a una persona, le sueltas la guillotina y le cortas la cabeza. Yo me pregunto si esto no es delito de odio. O bueno, hay muchas maneras de expresarse, porque el problema aquí es la falta de libertad de expresión. Vamos a ver, por ejemplo, cuando aquello que se decía de Felipe González, Felipe, cabrón, trabaja de peón, o Fraga, cabrón, trabaja de peón. Yo no digo que la profesión de peón sea algo indigno, pero hay gente que por su posición lo puede considerar como un insulto, o como esto que llaman ahora actualmente delito de odio. ¿Qué otras más palabras de delitos de odio? Por ejemplo, si dices, aquel es un gitano, como queriendo decir, aquel es un ladrón, aquel es un estafador, aquel es un gitano. Algo que está en la jerga popular desde hace ya mucho tiempo. O refiriéndose a los negros, por ejemplo, los negros me tienen negro, estoy negro de los negros. Es que me ponen negro los negros. Significa esto, pues, ponerte negro, sentirte negro, quiere decir que te sientes mal, que ves la cosa como una mierda, la cosa está negra, la cosa está como una mierda. Entonces, esto también vale decir que utilizar esta expresión es delito de odio. Pues entonces, vamos mal porque no se respeta la libertad de expresión. Y además, fijaos una cosa, en el caso esto que se ha puesto de los negros, pues luego los acusan de racista. Tú eres un racista, aquel es un gitano, el gitano se va a quejar. Este es un racista. Y yo me pregunto si la palabra racista no es delito de odio también. Pues esto es que es una puñeta, una tontería total. Hay que dejar que la gente se exprese, que diga las cosas como la siente, con completa libertad de expresión. ¿Qué es esto de delito de odio? Tonterías, cada persona diga lo que quiera. Te mataré, te colgaré, te romperé las narices, negro de mierda, moro de mierda. Hay moros en la costa, es un gitano. A ti tendría que colgarte. ¿Qué hay de malo con estas palabras? Y además Pedro Sánchez también habló de la ultraderecha. Bueno, la ultraderecha, como quisieran decir que Vox o Santiago Abascal representa a los nazis.
con lo que hicieron los nazis. Los nazis pues persiguieron a los judíos, los gaseaban, los mataban, hicieron una guerra expansionista. Querían apoderarse de Europa y buena parte del mundo. Entonces, en estas cosas pues hay cosas malas. Entonces a esto se le asocia al nazismo, a esto que Pedro Sánchez llama la ultraderecha. Entonces, lo de llamar a Santiago Abascal ultraderechista o ultraderecha, ¿esto no es un delito de odio también? ¿O esto que dice Pedro Sánchez de que quiere hacer un cordón sanitario, un muro de contención en los que estén excluidos estos que llaman a la ultraderecha? Pero claro, no solo Vox lo anomena ultraderecha, también el Partido Popular lo anomena ultraderecha. Entonces, esta parte de españoles, la mitad de los españoles, que quizás son más, que son los que se identifican más con Vox y el Partido Popular, entonces no es un delito de odio formar esto que llaman un cordón sanitario o un muro de contención. Pues vaya tontería esto de los delitos de odio. Bueno, que se quisiera ver a Pedro Sánchez colgado de los pies, pues no me parece mala idea, porque antiguamente a los ladrones se los colgaba por el cuello, por los pies o como fuera. Al que robaba, por ejemplo, se les ponía a la plaza pública, se le ataba en alguna cosa para que no se moviera, y ahí pasaba mucho tiempo expuesto delante del público para que la gente viera quién era el ladrón. Pedro Sánchez es un ladrón. Sí, es un ladrón, despilfarra dinero de los españoles, endeuda el país de una manera escandalosa, hipotecando el futuro de nuestros hijos y el nuestro. Contrata a una multitud de funcionarios que no hacen nada. Una buena parte de los funcionarios no hacen más que pasarse todo el día tocándose las pelotas, y esto hay que mantenerlos. Entonces, esta gente que percibe estos sueldos del Estado, estos sueldos del gobierno sin trabajar, esto no es robar al resto de los ciudadanos. Pregunto, ¿no es un delito robar? Por citar un ejemplo. O bien los sindicalistas, los sindicatos UGT, comisiones obreras, incluso las patronales, que las tiene compradas, pero son como mafias. Coge este dinero de los españoles para pagarles, para enriquecer a los sindicalistas, que se pasan todo el día tocándose las pelotas, y para nada están por los trabajadores ni por los parados. Cogiendo dinero de los españoles no es robar dinero de los españoles. Entonces, ¿qué se hacía antes con los que robaban? Por ejemplo, los piratas. En épocas preteritas, el comercio, la navegación era una cosa muy arriesgada, porque si se perdía la mercadería, no se cobraba, se perdía, y de esto dependían pues muchas familias que tenían que comer. Entonces, no se podía robar. Y al que robaba, pues le metían en una jaula expuesta delante del público, y la ponían, por ejemplo, ahí donde están los puertos, ahí donde venían las cargas de mercancías que robaban los piratas, con los barcos piratas, por ejemplo, o los bandoleros por el camino, que asaltaban diligencias, asaltaban pues convoys de mercaderías, robaban a los particulares, a los bandoleros también los cogían y los metían en unas jaulas. ¿Y qué hacían? Pues bien, había una manera muy dura de castigarlos. Los ponían allí expuestos a la vista de todo el público, los metían dentro de una jaula, o bien los colgaban con una cuerda en un sitio alto donde pudieran quedar colgados para que lo viera toda la gente, con las manos, con los pies, o colgados hasta que se murieran. Y entonces a esta gente, por ejemplo, los metían en jaulas, o los tenían ahí colgados de pies o de las manos, como fuera. Y ahí la gente los veía y veían: estos son los ladrones, están castigados. Y esto es lo que quería el pueblo, que se castigara a los ladrones. Y este castigo podía llegar a ser tan duro que al reo, al preso, a la persona que colgaban, pues no le daban ni de comer ni de beber. Y estos primeros días, entre el hambre y la sed, el reo tenía un sufrimiento terrible. Pedía piedad: dame de beber, dame de comer, o matadme ya. Pues nada, los dejaban hasta que quedaban moribundos y hasta que se morían. Incluso cuando se morían lo dejaban ya bastante tiempo ahí, incluso meses, hasta que cuando se dejaba que se pudriera la carne, con todo el mal olor que hacía, un olor terrible, y se le quedaran los huesos. Entonces la gente del pueblo veía: si robo, me expongo a esto. Era terrorífico, era peor que cualquier
película de terror, porque era un terror horrible, era un terror de verdad en aquella época. Ver una persona dejar que se muera de sed y de hambre, y luego pues que se fuera pudriendo con toda la mal olor. Ya recordabas quién era el ladrón, y recordabas pues si robabas y te cogían a lo que te exponían. Entonces esto es lo que quería el pueblo. Porque claro, la supervivencia en aquella época era muy difícil. Y si lo robaban a alguien por ejemplo, que llevara dinero al banco para las pagas de los trabajadores, y estos trabajadores de sus pagas dependen pues su familia, sus mujeres, sus hijos. Si se roban este dinero, pues se queda la miseria completa. Y esto no lo quería nadie. Entonces tenía que ser muy duro, castigar a los ladrones, castigar a la mala gente. Entonces, ¿qué es Pedro Sánchez? Se puede decir con claridad que es un ladrón. Esto de la palabra delito de odio la eliminaría totalmente, porque esto no sirve para nada. Hay que dejar que la gente se exprese tal como se siente. Luego cuando la gente está muy maltratada, cuando la gente está muy indignada, cuando la gente se siente robada, cuando la gente siente que se le están privando sus libertades, cuando la gente ve, por ejemplo, que va por las carreteras y cada 2 por 3 la están atracando con las cámaras multas, que les llegan siempre multas, el gobierno les está saqueando. Cuando va viendo que, por ejemplo, que vienen inmigrantes de afuera que no aportan nada bueno, se les está pagando hoteles de lujo, balnearios de lujo, le está dando ropa, se le está dando pagas, se le está dando móviles, y todo esto sale del dinero que están pagando con los impuestos, cuando hay muchas dificultades para sacar a las empresas de adelante, por todas las trabas que pone el gobierno, y cuando hay muchas dificultades de encontrar trabajo, pues esto indigna a mucha gente. Siente que el gobierno son los ladrones. ¿Y qué es lo mejor para los ladrones? Pues tenerlos colgados de los pies. Porque ya podría decir que Santiago Abascal estuvo muy comedido a decir colgado de los pies, porque podría haber dicho colgado del cuello, que ya sería expresamente decir que ya tenía que estar para matarlos. Pero esto es lo que quiere el pueblo, que se castigue a los culpables, que se castigue a los ladrones, que se persiga a los sinvergüenzas, y que en el castigo haya sufrimiento, porque se lo merecen. Entonces, de estas palabras, esto de decir la excusa de delito de odio para proteger a los delincuentes, porque detrás de esta cosa del delito de odio está para proteger a la persona esta que le afecta a esto que le llaman delito de odio. Esto se tendría que quitar. Tiene que haber libertad de expresión. El artículo 20 de la Constitución española garantiza la libertad de expresión. Que cada uno se exprese como quiera. Y desde luego que es el sentir del pueblo que Pedro Sánchez debería de estar colgado de los pies. Y fijaos hoy que hoy ha sido el día del debate en el Parlamento de la ley de amnistía, y ni siquiera se ha dignado a hacer acto de presencia en el Parlamento, a debatir sobre esta ley de amnistía, a replicar a todo lo que tenga que decir la oposición. Solo ha mandado a portavoz Patxi López, que Patxi López es un incompetente total, como político un marrano, o bien no sé si Óscar Puente, que ya sabéis de la fama de macarra que tiene. Entonces, Pedro Sánchez ha mandado, digamos, a sus matones, como si fuera un capo de la mafia, pues a que se tenga que comer los trapos sucios. O sea, a replicar todo lo que tenga que decir los demás para él no quemarse, para no salir manchado. Porque la gente, los debates, la política, se habla mucho y acaba olvidándose. Pues ya veis ahora, por ejemplo, en lo del tema de la guerra de Israel, ya casi nadie se acuerda, pero esta guerra sigue vigente. La guerra de Ucrania, pues la gente tampoco se acuerda. Y en fin, las cosas pasan y en política, no sé, la gente la olvida. Entonces, si puedes evitar mancharte, pues mejor. Y esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero bueno, sobre lo de este debate, hoy es martes, seguro que ha habido un Consejo de Ministros, como es habitual en el gobierno. Lo que se habrá debatido, pues supongo que mañana estaré mejor informado. Yo no sé si valdrá o no valdrá la pena de hacer otro vídeo que hable de este tema. Simplemente yo quiero decir que esto de poner una querella a Pedro Sánchez, una querella a Santiago Abascal, por decir que a Pedro Sánchez el pueblo quiere que lo jueguen de los pies, una tontería total. Que tenemos que eliminar lo que se llama delito de odio, que hay que consentir que todo el mundo se exprese como le dé la gana, que haya libertad de expresión, que cada uno diga lo que quiera, sean palabras bonitas, sean palabras feas, sean cosas horribles o sean cosas estupendas, porque es importante que cada uno diga lo que quiera y sin ningún tipo de preocupación.
La ley está para amparar la libertad de expresión, tiene que haber libertad de expresión. Delito de odio, ¿qué es esto de delito de odio? Cualquier español puede opinar lo que quiera dentro de España, opinar de su propio pueblo y opinar de los pueblos de afuera. Pueblos que son de otra raza, de otras religiones, de otras mentalidades, también tiene que poder opinar libremente y no ser acusados de delito de odio. Porque si vamos así, nos autocensuramos, muchos se tendrán que autocensurar por miedo a esta cosa que llaman delito de odio, entonces no se dice todo lo que se tiene que decir y así no nos enteramos de nada, por desgracia. Por tanto, no seamos tontos y reivindiquemos la libertad de expresión y eliminemos ya la tontería esta de delito de odio. Claro, Pedro Sánchez y el portavoz del Partido Socialista, Pachi López, ha dicho que van a presentar una querella contra Pedro Sánchez, pero contra Santiago Abascal, para que la Fiscalía empiece a actuar. Pero ¿quién es la Fiscalía? Ya una vez le preguntaron a Pedro Sánchez, ¿quién es la Fiscalía? La Fiscalía es del gobierno. El propio Pedro Sánchez es la Fiscalía, porque ahora aquí en España no hay separación de poderes. Y esto es lo que hay, por desgracia. Pero bueno, yo creo que esta querella, esta supuesta querella, no creo que tenga salida. ¿Por qué? Porque es un tipo de insulto, digamos, muy blando, muy chato, que no trasciende. Y claro, ahora los jueces están bastante politizados. Tratándose de Santiago Abascal, la querella tendrá que ir al Supremo si es que la admiten a trámite. Y entonces, pues, posiblemente la archiven, la dejen con sobreimiento. O sea que no va a salir porque si se sale adelante esta querella, luego van a salir todos los otros insultos. Los de la guillotina, los del racismo, los de... ¿qué más? Racismo y otra más importante, el cordón sanitario, por ejemplo, o el muro de contención que busca marginar al resto de los españoles, de estos españoles que no piensan o que no están de acuerdo con Pedro Sánchez. O sea que esto ya es demasiado. No podemos consentir que vayan por este camino, se tienen que salvaguardar las libertades por encima de todo. ¿Vale, amigos? Pues hasta el próximo vídeo. Muy buenas noches. Adiós. Los amigos, adiós.